Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Guillermo Pottevin, soy oncólogo radiotrápico. Primero quisiera agradecer a la Junta Directiva de ACRO por estas iniciativas tan interesantes como congresos como este que nos aportan a todos y sobre todo al comité organizador de este congreso que ha sido hasta ahora increíble con unas charlas muy buenas. Me invitaron para que hablara de radiocirugía en metástasis múltiples. Realmente este es un tema que ha venido ganando bastante importancia en los últimos años y tenemos la suerte que hoy en día no solo contamos con mucha tecnología que nos permite plantearnos esta posibilidad, sino que cada vez también contamos con más evidencia para poder tomar mejores decisiones a la hora de decidir o no si hacer radiocirugía en estos pacientes. Entonces, primero haré una breve introducción para centrarnos en el tema, luego hablaré de la caracterización de los pacientes que desde mi punto de vista es el punto más importante a la hora de decidir si un paciente es candidato o no a radiocirugía. Luego hablaré un poco de qué pacientes se pueden beneficiar o no de radiocirugía y obviamente definir las dosis, los fraccionamientos, un pincelazo de las terapias dirigidas a inmunoterapia que hoy en día pues todos tenemos que estar un poco empapados de este tema, sobre todo para poder saber tomar decisiones en conjunto con otras especialidades y unas conclusiones para finalizar. Entonces, lo primero, sabemos que alrededor del 20 al 40% de los pacientes que se diagnostican con cáncer van a desarrollar metástasis cerebrales a lo largo de su enfermedad. Que las metástasis cerebrales impactan directamente la calidad de vida y la supervivencia de estos pacientes. Es por eso que tiene tanta relevancia estos temas. Adicionalmente, pues que los pacientes con cáncer de pulmón son los que más probabilidad tienen de desarrollar metástasis cerebrales cercana al 20%, melanoma 6%, y luego pasamos por sea renal, sea mama, sea colorectal, que tienen un poco menos, pero no deja de ser despreciable. Adicionalmente, que de todas las metástasis cerebrales diagnosticadas, alrededor del 60% de los casos son de origen pulmonar, 11% de mama y 6% de melanoma. Entonces, ¿cómo es el tratamiento o qué opciones de manejo tenemos para este tipo de pacientes? Básicamente lo que está demostrado hasta el día de hoy son la radioterapia holocranial, que es la más antigua por decirlo de una manera, la radiocirugía ya sea con dosis única o fraccionada y la cirugía. El objetivo del tratamiento siempre va a ser aumentar la supervivencia y mejorar la calidad de vida. Entonces, ¿cómo caracterizamos a los pacientes? Ya desde el 97, Gaspar publicó el primer subanálisis del estudio de la RTOG 9005, en el que se dieron cuenta que al estratificar los pacientes por edad, por Karnofsky, por si tenían una metástasis cerebrales, número de metástasis cerebrales y si tenían una enfermedad extracraneal, esto generaba un impacto directo en la supervivencia de los pacientes, de tal manera que lo agruparon y crearon tres grupos para poder definir la supervivencia de estos pacientes, siendo el grupo 1 el de mejor pronóstico, el grupo 3 el de peor y el 2 el que no cumplía criterios para ni el grupo 1 ni el grupo 2. Posteriormente, Sporduto en el 2020 ya hizo la última publicación, aunque vino haciéndolo desde el 2018, incluyó el GPA, le añadió el diagnóstico específico por enfermedad y en 2020 ya se sacó la escala para poderlo incluir inclusive con el perfil de inmunistoquímica, que como sabemos dependiendo de la histología del perfil de inmunistoquímica pues vamos a tener una supervivencia diferente y pues nos permitió saber un poco definir, encasillar los pacientes de metástasis cerebrales en función de su histología más o menos cuánto sobreviven. Entonces sabemos que el cáncer de pulmón no microcítico más o menos cuando tienen diagnóstico de metástasis cerebrales van a vivir entre 7 a 46 meses. La mama de entre 3 a 36 meses, melanoma entre 5 a 34 meses, gastrointestinales de 3 a 17 y renales de 3 a 35. Todo esto es importante decirlo porque a la hora de tomar una decisión de si un paciente se beneficia o no de un tratamiento con radiocirugía, estos son los puntos que tenemos que tener en cuenta, que si le incluimos los marcadores específicos para cada una de las enfermedades, pues esto nos puede dar una ayuda adicional para poder seleccionar mejor los pacientes. Luego de esto, pues tenemos que definir un poco qué pacientes se van a beneficiar. También pues sabemos que históricamente la radioterapia holocranial produce un deterioro cognitivo importante, que pronto ese ha sido lo que más ha llevado a pensar si esta es la mejor estrategia o no, que no se va a dejar. Pero pues sí que es importante revisar un poco algo al respecto. Entonces, sabemos, bueno, este es un metaanálisis que evaluó el deterioro cognitivo después de un holocranio comparado con la radiocirugía.
y pues un poco deja ver lo que ya todos hemos visto en la práctica clínica, y es que el holocráneo sí que genera un deterioro cognitivo importante en los pacientes, y que peor aún es que va incrementando a medida que va pasando el tiempo. Entonces, pues es algo que no debemos dejar de un lado y que sí que nos tiene que ayudar a tomar decisiones a la hora de decidir si se hace radiocirugía o no. Dejan claro este artículo además que la radiocirugía podría eventualmente en algunos pacientes producir un deterioro transitorio que con el tiempo va mejorando, contrario a lo que pasa con el cráneo, que siempre va empeorando. Es por esto que ya desde el 2009 sabíamos que, bueno, desde el 1990, desde que Pachel describió que hacer holocráneo después de hacer una resección quirúrgica aumentaba el control de la enfermedad y la supervivencia de los pacientes, se han venido haciendo hacer estudios y discusiones alrededor de qué hacer, y también se demostró que era igual, o que se propuso que hacer radiocirugía con holocráneo podía ser una de las mejores opciones. Es por esto que en 2009 ya Chang describió hizo este estudio apenas con 58 pacientes para intentar saber qué pasaba con los pacientes que se les hacía radiocirugía versus radiocirugía con radioterapia holocranial. Encontró que efectivamente los pacientes del grupo que tenían holocráneo pues tenían un peor desenlace, sobre todo en la memoria y en el aprendizaje, sin que necesariamente hubiera un aumento en la supervivencia de estos pacientes al hacer el holocráneo, de tal manera que ellos concluyen que hacer radiocirugía más radioterapia holocranial genera un deterioro cognitivo significativo comparado con la radiocirugía a los 4 meses de haber finalizado el tratamiento. Y recomiendan hacer radiocirugía, que al hacer radiocirugía siempre hacer un seguimiento estrecho para poder pues no dejar que se pierdan pacientes que puedan volver a aparecer metástasis al no haber hecho el holocráneo. Entonces, luego salió este estudio en 2016 de Brown, en el cual cogió 213 pacientes y los aleatorizó, pacientes con una 3 metástasis aleatorizados a recibir holocráneo más radiocirugía versus radiocirugía sola. Que encontraron que efectivamente los pacientes que se les hace holocráneo tienen un mayor deterioro cognitivo, y que el hacer radiocirugía reduce este deterioro cognitivo. Es verdad que no hubo un mejor control de la lesión, de la enfermedad intracraneal o extracraneal en el grupo de radiocirugía exclusiva, pero aún así no hay diferencias en la supervivencia global de los dos grupos, de tal manera que concluyen y recomiendan que pacientes con una 3 metástasis se haga radiocirugía siempre que se pueda. Por último, este estudio publicado o presentado en Astro 2020 realmente fue un estudio que empezó en 2012, pero que tuvo que cerrarse por falta de reclutamiento, pero aún así lograron 72 pacientes y hacer un análisis en el cual aleatorizaron pacientes con 4 a 15 metástasis a recibir radiocirugía versus holocráneo. ¿Qué encontraron? Que no había una diferencia estadísticamente significativa en ninguno de los dos grupos, pero sí que probablemente los pacientes que se les hacía holocráneo podían sobrevivir un poco más. Pero que definitivamente el efecto sobre la memoria y el efecto sobre la función cognitiva global era estadísticamente significativo, peor en los pacientes que se hacían holocráneo comparado con los de la radiocirugía. Es por tanto, o por ello, que los pacientes, ellos recomiendan que pacientes con 4 a 15 lesiones, la radiocirugía disminuye de forma importante el deterioro cognitivo, sumado a que vamos a permitir hacer un tratamiento sistémico de forma mucho más rápida. Es verdad que cuando nos centramos en esta discusión del deterioro cognitivo de holocráneo versus radiocirugía, pues hay que hablar obviamente del holocráneo con protección de hipocampo. Es por eso que debemos esperar probablemente a este estudio canadiense que esperamos que cerrará su reclutamiento a finales de este año, diciembre de 2022, en el que van a aleatorizar 206 pacientes a recibir radiocirugía o holocráneo con protección del hipocampo con pacientes con más de 5 lesiones. Ya veremos los resultados para ver qué tanto nos puede cambiar la conducta. Es importante siempre hablar de este artículo de Yamamoto, publicado en el 2014, en el cual él buscó ver si había alguna diferencia o si no era inferior tratar pacientes con 5 lesiones comparado con los de 2 a 4 lesiones, en el cual pues, reclutó alrededor de un estudio multicéntrico más de 1.100 pacientes, y lo que buscaba era, como ya lo dije, buscar que no había inferioridad al tratar 5, 10 o 4 lesiones. Es importante ver que él tenía 3 grupos, el grupo de una sola metástasis, el de 2 a 4 metástasis, el volumen medio de las lesiones era de 3.45 cc, que el volumen máximo de todo este grupo era de 13.9 cc,
que el grupo de 5 a 10 metástasis, que eran 208 pacientes, el volumen no difería, el volumen medio no difería mucho del grupo de 2 a 4, igual que el volumen máximo. Todos los pacientes eran Karnofsky mayor a 70, las dosis de tratamiento iban en función del volumen que se iba a tratar, todos se trataban con una única dosis, y encontraron que no había diferencias estadísticamente significativas en el grupo de 2 a 4 lesiones y de 5 a 10 lesiones, de tal manera que concluyen que no es inferior tratar 5 a 10 lesiones comparado con 2 a 4 lesiones en términos de supervivencia global. Tenemos este otro revisión, este otro artículo que nos muestra 391 pacientes publicado en 2017 y analizaron pacientes tratados entre el 94 y el 2015. Con lesiones de pacientes con 2 a 4 lesiones o más de 5 lesiones, y que había una peor supervivencia en el grupo de más de 5 metástasis, y sobre todo encontraron que el volumen total de las lesiones podía ser un factor que podía ser determinante a la hora de marcar la supervivencia, de tal manera que esto lo podemos traducir en que nos puede ayudar a seleccionar un poco mejor los pacientes, de tal manera que pacientes con un volumen de más de 10 cc, pues tenemos que tenerlos en cuenta a la hora de tomar la decisión. Es verdad que el volumen, aunque en este artículo anterior pues sí que tiene una cierta relevancia, a mí me encanta esta diapositiva de la guía de Pittsburgh del manejo de metástasis cerebrales, porque como todo en medicina no todo es 100% o 100%, entonces es verdad que en este caso que vemos aquí, un paciente con 2 lesiones que en total puede sumar 10 cc, comparado con 28 lesiones, solo suma 2.7 cc, de tal manera que esto lo pongo para que veamos que cada caso hay que analizarlo muy detenidamente y que cada variable nos tiene que ayudar a poder definir un poco el manejo que le vamos a hacer a cada uno. Bueno, luego otra parte muy importante a la hora de hacer tratamiento de radiocirugía de metástasis múltiples, y es qué dosis o fraccionamiento vamos a usar. Entonces, pues siempre recordar que este estudio de la RTOG, publicado en el 2000, como fue el primero que trató de definir cuáles eran las dosis en función del tamaño, era un estudio de escalada de dosis en el que buscaban ver en función del tamaño de la lesión qué dosis producía más radionecrosis. Concluyeron finalmente que las lesiones de menos de 2 centímetros se les podía dar hasta 24 grays, que las de 2 a 3 centímetros 18 grays y 3 a 4 centímetros 15 grays, dado que a medida que aumentaba la dosis en los dos últimos grupos, aumentaba la radionecrosis. Luego se hizo un análisis en el 2006, disculpen, para ver si estas dosis, cómo se representaban en el control local, y efectivamente se dieron cuenta que a medida que disminuimos la dosis, disminuimos el control local. Es por esto que en 2011 salió esta revisión en la cual se analizó este tópico en busca de poder entenderlo un poco mejor, y sí que se encontró que los pacientes que se trataban con dosis única, el control local a 12 meses, podía ser mayor al 80% y que iba disminuyendo a medida que bajábamos la dosis. Adicionalmente, que si fraccionábamos los tratamientos, el control local lo mantendríamos generalmente siempre por encima del 70%, como lo vemos aquí. De tal manera que a medida que disminuimos la dosis, disminuimos el control local. Mientras que en el grupo de los pacientes que fraccionamos, el control local se mantiene por encima del 70% en función un poco de los fraccionamientos que utilicemos. Es interesante este artículo también porque proponen un alfa beta de 12 para poder calcular el PET de las lesiones cerebrales a la hora que queramos manejar diferentes fraccionamientos. Entonces, si queremos un control local mayor del 70% a 12 meses, tenemos que tener un BET BET 12 por encima de 40 grays, que equivaldría a 20 grays en una única fracción. Así que aquí hice esta tabla para que más o menos veamos una comparativa de los fraccionamientos que más utilizamos, que realmente son los primeros 4, y vemos cómo cada uno de ellos, el BET que alcanza cada uno de ellos en función del fraccionamiento. Este artículo de Miniti también es importantísimo porque fue el que logró demostrar que lesiones de más de 2 centímetros había un beneficio en control local al fraccionarlos y una disminución importante en la radionecrosis comparado con los pacientes con lesiones de más de 2 centímetros que se trataban con 18 o 15 a 16 grays en función del tamaño, en los que había un control local, se lograba un control local del 77%, pero con una radionecrosis del 20%. En 2020 en La Roja salió una edición especial revisando un poco todos los temas de radiocirugía y SBRT,
y se hizo esta revisión que para mí es muy importante, en la que analizaron cuál era la probabilidad de control de las lesiones con dosis única versus fraccionada. Y hacen un muy buen resumen en el cual dicen que dosis únicas para conseguir un control local a un año, dosis únicas en lesiones de menos de 20 centímetros, el 18 Grays logra un control local del 85% y 24 Grays del 95%. Y vemos como a medida que aumenta el tamaño de la lesión, que bajamos la dosis, sigue disminuyendo el control local, mientras que con las dosis fraccionadas en lesiones de 2 a 4 centímetros, siempre vamos a mantener un control local por encima del 80%. Por eso me parece interesante, porque muchas veces nos quedamos enfocados si es la dosis solo la que produce el control local, pero también tenemos que tener en cuenta la dosis en función del tamaño de la lesión, que esto nos va a ayudar a tomar decisiones. Entonces, también, bueno, este otro artículo de esa misma edición especial, pues obviamente a la hora de cuando uno va a decidir si va a fraccionar o no, no solo va a ser el hecho del tamaño. Es verdad que a veces preferiremos intentar utilizar una única fracción, pero pues siempre recordar que el B12 a medida que lo vamos aumentando nos va a producir un aumento considerable en el riesgo de radionecrosis, que eso está más que demostrado, y que por esto el hecho de fraccionar ese tipo de lesiones pues nos va a permitir disminuir el riesgo de radionecrosis, como vimos antes, sin sacrificar el control local. De tal manera que siempre tendremos que individualizar cada caso para poder seleccionar mejor el fraccionamiento que vamos a utilizar, obviamente en función de la tecnología con la que contemos. Bueno, un pincelazo muy rápido en cuanto a las terapias de inmunoterapia, a las terapias dirigidas a inmunoterapia. Lo traigo porque realmente es un tópico que tenemos que estar nosotros como colaboradores muy pendientes o muy al tanto de esto, porque hay muchísima evidencia que viene en curso. Hay más de 30 estudios en los que se han incluido pacientes con metástasis cerebrales y se han tratado con estas terapias. Pero al día de hoy no hay una evidencia a nivel 1 para poderlo optar como manejo específico. Pero pues sí que muchos hemos vivido y cada vez oímos más en los comités en la posibilidad de pacientes, de qué pacientes tratar o no con radiocirugía y si llevarlos a manejo sistémico. Entonces, pues tradicionalmente pues habría dos grupos de pacientes, los sintomáticos y los asintomáticos. Generalmente en los sintomáticos pues hay poca discusión alrededor y siempre tendremos que hacer un tratamiento local antes de hacer cualquier tratamiento sistémico para controlar los síntomas. La discusión o en lo que más debemos nosotros estar pendientes o incidir es en los pacientes asintomáticos. No es verdad que todos los pacientes asintomáticos sean candidatos si es que cumplen los criterios para manejo de terapias dirigidas o inmunoterapia. Siempre hay que discutir en un comité multidisciplinar todas las opciones y ver las consecuencias en función de la localización de las lesiones, de valorar el riesgo de convulsiones, valorar la posibilidad de hacer un seguimiento estrecho neurocognitivo y un seguimiento estrecho del tamaño de las lesiones, porque si no disminuyesen, pudiese haber riesgo de mayores complicaciones. Por eso tenemos que saber seleccionar todos los pacientes. En resumidas cuentas, no es cierto que todos los pacientes asintomáticos que cumplan criterios para manejo con inmunoterapia o terapia dirigida son candidatos, hay que escogerlos. Y básicamente lo pongo en esta diapositiva basándome en las guías de Astro. Como les digo, hay mucha evidencia, pero creo que al final del día la mejor forma de hacerlo es con una guía como Astro, que acaba de publicar en 2022 estas recomendaciones. Aunque es muy buena esta guía en todos los aspectos de las metástasis cerebrales, traigo específicamente la recomendación que hacen ellos en este tópico del manejo sistémico. Bueno, por último, pues bueno, concluir que lo más importante en el tratamiento de este tipo de pacientes con metástasis múltiples es que tenemos que buscar reducir el deterioro cognitivo a la hora de elegir cualquier tratamiento. Entonces sabemos que la radiocirugía disminuye el riesgo, el deterioro cognitivo comparado con el radioterapia craneal. Adicionalmente, cuando decidimos que un paciente puede ser candidato, pues lo primero que tenemos que hacer es, para poder hacer una medicina sin que sobretratemos pacientes, pues tenemos que calcular siempre la supervivencia de cada uno de los pacientes que pretendemos tratar con radiocirugía. Entonces, cuando una vez definimos esto, pacientes con una supervivencia estimada de más de 3 a 4 meses, medida por el DSGPA, pues podríamos decir que pacientes con 1 a 4 metástasis, la primera elección siempre que podamos va a ser la radiocirugía. Pacientes con 5 o 10 metástasis, pues que la radiocirugía siempre se debe considerar como una opción, salvo casos puntuales. En las pacientes de más de 10 metástasis, pues hay que analizar cada caso. No es verdad que
por más de que contemos con tecnologías que nos permitan tratar hasta 20 lesiones o más lesiones, todos los pacientes sean candidatos. Tenemos que saber seleccionarlos muy bien y por eso pues no debemos descartarlo de entrada. Y pues siempre tenerlo muy presente, el que los pacientes asintomáticos, candidatos a terapias dirigidas o inmunoterapias, se deben discutir en un comité multidisciplinar en el que estemos nosotros, neurocirugía, neurología, todas las especialidades que participamos en este tipo de decisiones. Y bueno, por último, como lo habíamos visto, pues definir las dosis de tratamiento es clave para poder proporcionar un mejor tratamiento con buen control local y sin producir una radionecrosis o síntomas por un tratamiento. Entonces, siempre tener en cuenta el tamaño, la localización, el número de lesiones, el objetivo de control local que queremos, la tecnología con la que contamos y la experiencia con la que se cuenta. No, esto tiene mucha relevancia a la hora de cuando pasamos de tratar una o dos hasta 4 lesiones, cuando queremos tratar más lesiones. Y bueno, de forma general, aunque esto no es camisa de fuerza porque cada paciente será un mundo y cada institución y cada tecnología nos permite unas cosas, pues en términos generales, lesiones de menos de 2 centímetros, valoremos siempre tratarlas con 20 a 24 Grays. Lesiones de 2 a 3 centímetros, 18 Grays o fraccionarlo, teniendo en cuenta que cuando intentamos llegar a una única dosis en los pacientes de más de 2 centímetros, en cualquier paciente, siempre que buscamos bajar la dosis es buscando cumplir el B12. Y entonces, a medida que bajamos el B12 o bajamos la dosis para cumplir el B12, el B12 estamos comprometiendo el control local. De tal manera que tenemos que tener siempre en cuenta todas estas posibilidades. Y desde luego que lesiones grandes de más de 3 a 4 centímetros, pues fraccionarlas. Muchas gracias a todos y bueno, estoy abierto a todas las preguntas que tengan. Un saludo.